Ok. Decía entonces que esta estatua con cada uno de sus componentes representaba a los grandes periodos de la humanidad, cómo se iban a desarrollar las diferentes civilizaciones. La cabeza de oro representaba el gobierno o el reino de Babilonia. La cabeza es la parte más corta del cuerpo del ser humano y el imperio babilónico fue muy corto de duración. Se dice que su máximo poderío llegó a ocurrir por el año 605 hasta el año 539, cuando fue conquistado por un segundo imperio que va a estar representado en el cuerpo de plata, dos brazos, que simbolizaban dos imperios que se unieron, el imperio medo y el imperio persa. Ellos se unieron para conquistar a los babilonios. Esto ya había sido anunciado por el profeta Isaías y en el capítulo 44, en el último verso, y el capítulo 45, verso 1, anuncia el líder de este gran imperio que se llamó Ciro. Entonces Ciro ya había aparecido de manera profética en la escritura y Ciro va a ser el personaje que va a usar Dios para conquistar a los babilonios. Eso ocurrió en el año 539 antes de Cristo. Luego, el torso de bronce, que representaba un tercer imperio que iba a levantarse a través del tiempo, y este fue el imperio griego, con un líder que tuvo llamado Alejandro Magno o Alejandro el Grande, y que Alejandro conquista por medio del imperio griego a los que antes había sido el imperio medo-persa y el imperio babilónico. Eso ocurrió por el año 323 aproximadamente antes de Cristo. Luego hay unas piernas, y miren que las piernas son la parte más larga del cuerpo humano y las piernas representan al imperio romano. Hay dos piernas porque el imperio romano fue dividido en dos partes, el imperio romano occidental, el imperio romano oriental. Y pues Dios le estaba revelando a un impío lo que iba a ocurrir. También los pies de esta estatua era una mezcla de hierro con barro que representaba, pues, de manera en este tiempo escatológica a la probable restauración de lo que antes fue el Imperio Romano en tiempos del Anticristo. También veía Nabucodonosor en el sueño que una roca no cortada con mano de hombre de una cantera era lanzada e impactaba en las piernas de esta estatua, la tiraba al suelo y se convertía en un gran montón de ruinas. Esto representaba, esta roca representaba el reino de Dios, que vino a ser establecido en esta tierra en los tiempos cuando el imperio romano estaba predominando. Eso ocurrió en el nacimiento de Cristo, que aproximadamente fue en los años 4.3 antes de Cristo o antes de la era cristiana. Luego, este reino que vino por medio de Cristo fue establecido y no ha desaparecido y no desaparecerá jamás, sino que es preservado. Este reino, que en el año 30, con la muerte, resurrección y luego ascensión de Cristo, según Hechos capítulo 2, en la fiesta de Pentecostés del pueblo judío, va a descender el Espíritu Santo para establecer la iglesia. Entonces ahí es donde va a comenzar esa apasionante institución e historia. ¿Estoy claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Mm, Amén, sí, 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 entendí. Ok. El asunto no es lo que usted entienda, sino si yo me hago entender. Ok. He elaborado aquí a manera de línea del tiempo, esta línea que está aquí, para representar el tiempo. Antes de la era cristiana, por los años 580, como dije, Nabucodonosor tuvo esta visión. Dios le reveló lo que iba a ocurrir en el desarrollo histórico de la humanidad. Mire que los imperios fueron surgiendo tal como Dios le reveló a Nabucodonosor por medio del sueño, y Daniel fue quien interpretó ese sueño. Los reinos han pasado. El reino babilónico fue uno de los más grandes y que incluso dentro de su territorio tuvo una de las 7 maravillas del mundo antiguo,
que fueron los jardines colgantes en Babilonia, elaborados por Nabucodonosor, pero ya no existe más. Luego surgió el imperio medo-persa, que lo único que queda es la ciudad allí, los países de Irán, Irak, por ejemplo, que representan a ese gran imperio que tuvo en aquel tiempo, pero que ya no tienen tanto poder como lo tuvieron, y son historia. Luego surgió el imperio griego. El imperio griego, establecido por Alejandro Magno o Alejandro Grande, tuvo que incluso ser inyectado en capital en los últimos años dentro de este nuevo milenio para que no desaparezca, porque Grecia, que todavía está allí, pero es un país en quiebra prácticamente, sostenido allí por la Unión Europea, pero ya no existe más. El imperio romano, que fue uno de los grandes imperios, podría a nivel mundial, pero en este tiempo solo historia. Pero el reino de Dios, que es la iglesia, está permanente, activa y mucho más activa, llena de poder que antes. Y está en la actualidad. Entonces nace por medio de Cristo Jesús, que nace aproximadamente por los años 3-4 antes de Cristo, y que luego en su tiempo de desarrollo de vida, a los 30 años, va a comenzar su ministerio. Transcurría aproximadamente dentro de los anales históricos el año 27 después de Cristo, según lo que narra Lucas capítulo 3, verso 23. Y dice que Jesús tenía 30 años cuando comenzó su ministerio. Según lo que narra el Evangelio de Juan capítulo 2, verso 13 y capítulo 5, verso 1, capítulo 6, verso 4, capítulo 13, verso 1, dice que Jesús a lo largo del desarrollo de su ministerio celebró 4 Pascuas y que los judíos celebraban una Pascua por año. Es decir, que el ministerio de Jesús entonces, dentro de su desarrollo, tardó alrededor de más de 3 años, pudieran ser hasta 3 años y medio, porque él celebró 4 Pascuas. La última fue antes de su muerte, porque él muere en una fiesta pascual. Entonces, el desarrollo ministerial de Jesús fue a lo largo de más de 3 años. Él muere entonces aproximadamente en el año 30 después de Cristo. Según Hechos capítulo 1, verso 3, según 1 Corintios capítulo 15, verso 3 al 8, se dice que después que él murió, él resucitó y resucitado se le apareció a más de 500 personas. Esto fue por alrededor de 40 días. Entonces, en el año 30, después de 40 días, él se presenta resucitado para comprobar su resurrección, no revivamiento, resurrección. Jesús es las primicias, fue el primero en resucitar. Y usted dirá, bueno, hubieron mucha gente en el Antiguo Testamento que resucitaron, pues ellos no se llaman resurrección, sino revivieron, porque resucitar significa que vuelven a vivir para nunca más morir. Pero hay personas que volvieron a vivir, pero terminaron muriendo nuevamente. Entonces, eso no se considera resurrección. Pero Jesús fue el primero en resucitar. Él resucitó para nunca más morir. Por 40 días se le apareció y según el libro de Hechos, en el capítulo 1, él después de 40 días va a ascender, va a ir al cielo. Había hecho una promesa, según Lucas 24 y según también Hechos 1:8, que iba a enviar poder sobre los que perseveraban y los que esperaban esa promesa. Eso se cumple 10 días después de su ascensión, es decir, 50 días después de su muerte, porque los judíos celebraban después de la Pascua, en la fecha en que muere Jesús, 50 días después celebraban una fiesta llamada la fiesta de Pentecostés. El término Pente, 50, ¿verdad? 50 días después de la Pascua. Y pues en la fiesta de Pentecostés, el Espíritu Santo va a venir sobre los que estaban reunidos orando en el aposento alto, van a ser llenos del poder para cumplir lo que el profeta Joel, en Joel capítulo 2, versos del 28 al 31, había prometido. Cuando desciende el Espíritu Santo, va a establecer la iglesia. La iglesia establecida por el año 30 y comienza su desarrollo histórico. Este periodo en el cual estamos viviendo se conoce como la dispensación de la gracia. Esta dispensación de la gracia durará el tiempo que la iglesia esté aquí en la tierra, pero esta dispensación terminará y se dice que terminará con el rapto de la iglesia. Entonces, en el año 30 comienza la iglesia, nace la iglesia. Y esa iglesia nació para crecer, no nació para morir.
la iglesia creció y ha crecido durante estos 2000 años, casi 2000 años de historia. La iglesia ha crecido de aproximadamente 120 miembros que pudieran haber sido los que estaban reunidos en el aposento alto en la fiesta de Pentecostés, se han ido multiplicando a través del tiempo. En la actualidad hay mucha gente alrededor del mundo que profesa a Cristo como Señor y Salvador. Entonces la iglesia nació, creció y se ha establecido. Ha generado una historia y esa historia es la que vamos nosotros a estudiar. Es importante para conocer esta historia comenzar por el libro de los Hechos. Los Hechos es un puente entre los evangelios y las epístolas. Para poder entenderlo hay que conocer muy bien el libro de Hechos y es parte de también la literatura de estudio que vamos a tener. La iglesia ha tenido su historia y la iglesia, como dije, para conocerla hay que conocer los periodos que ha venido desarrollando. Desde el tiempo de sus inicios en el año 30, hay 6 periodos que se conoce al momento de estudiarla. Como dije, y es mi criterio personal, creo que no son 6, sino 7 periodos que la iglesia ha experimentado hasta la actualidad en esta tierra. Número 1, la iglesia apostólica. Se dice que cada periodo se alinea con una de las iglesias que menciona Apocalipsis, a quien Dios le envía un mensaje. Pues hay 7 iglesias mencionadas en Apocalipsis, capítulo 2 y 3, y cada iglesia representaría un periodo de desarrollo histórico. Asimismo, se dice que también cada uno de estos periodos se alinea con las parábolas que Jesús mencionó en Mateo capítulo 13. Hay 7 parábolas y que cada periodo se alinea también con una de estas parábolas. Entonces menciono aquí en este cuadro, yo he trabajado y he puesto la iglesia, los periodos de la iglesia con la cual se relaciona en el libro, según el libro Apocalipsis, y las parábolas con la cual se relaciona según Mateo 13. La iglesia apostólica, que se desarrolló del año 30 hasta el año 100 aproximadamente después de Cristo, se relaciona muy bien o se identifica con el mensaje de la iglesia de Éfeso y con la parábola del sembrador. El segundo periodo, la iglesia perseguida, que se desarrolló a partir del año 100 hasta el año 313 después de Cristo, se relaciona muy bien con la segunda iglesia que menciona Apocalipsis y es el mensaje de la iglesia de Esmirna y con la parábola del trigo y la cizaña que menciona Mateo 13. El tercer periodo se llama la iglesia imperial y se desarrolló a partir del año 313 después de Cristo hasta el año 476 después de Cristo. Se relaciona muy bien con la iglesia, el mensaje de la iglesia de Pérgamo y con la parábola de la semilla de mostaza que menciona Mateo 13. El cuarto periodo, que se llama iglesia medieval, que se desarrolló desde el año 476 después de Cristo hasta el año 1453 después de Cristo, se relaciona muy bien con el mensaje de la iglesia Tiatira y con la parábola de la levadura según Mateo 13. Un quinto periodo, esto ya nosotros no lo estudiaremos, ustedes lo estudiarán en Historia de la Iglesia 2, se llama la Iglesia Reformada y se relaciona muy bien con el mensaje de la Iglesia de Sardis. Este periodo se desarrolló a partir del año 1453 con la caída de Constantinopla, que fue la capital del Imperio Romano en Oriente, hasta el año 1648, donde se firma una paz en la ciudad llamada Westfalia y se llama la paz de Westfalia. Entonces, allí se cierra el periodo de la iglesia reformada y se relaciona muy bien con la parábola del tesoro escondido. El sexto periodo se conoce como la iglesia moderna y se desarrolló desde el año 1648 después de Cristo hasta terminar el siglo XX, 1900. Pero pues, o hasta el 2000. Pero ya 2000 pasó hace rato. Y pues la historia de la iglesia continúa. Este periodo de la iglesia moderna se lo relaciona con el mensaje de la iglesia de Filadelfia, Apocalipsis capítulo 3, y con la parábola de la perla del gran precio, mencionado en Mateo 13. Y por último, tendríamos la iglesia postmoderna y se nos fue la energía.